tema muy interesante. Ya saben ustedes, la plática durará aproximadamente 40 minutos para que ustedes tengan información muy precisa acerca del tema que nos compete el día de hoy, que es pues el impuesto a la herencia. Ustedes saben muy bien que estamos en el mes del testamento, es una iniciativa del gobierno para que, bueno, pues tuviéramos descuentos y también fomentar esta cultura de prevención. Bueno, pues bajan hasta un 50% los servicios en este sentido. Y justamente hoy hablaremos del impuesto a la herencia, tocaremos también un poco el tema acerca del testamento y bueno, todo tiene que ver, por supuesto, y están los especialistas con nosotros y me da mucho gusto saludarlos. Edgar, Fabiola, Jesús, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hola Laura, hola a todos, muy contentos de estar con ustedes. Muchas gracias, Fabiola. Pues empezamos con las damas. Permíteme presentarte. Fabiola es socia de Anaya SC. Los especialistas siempre traemos a los mejores, miembro de la International Fiscal Association y de International Bar Association, así como también representante en México de Women of IFA Network. Eres maestra en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Estudiaste la maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Además, también eres licenciada en Derecho por la misma institución y estudiaste una licenciatura alterna en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudias la licenciatura en Contabilidad por la Universidad Latinoamericana y no sabemos cómo te das el tiempo para estar hoy aquí toda tu trayectoria y lo agradecemos muchísimo. Desde hace ya más de 10 años representas a México en la red internacional Transformation Thinkers para la reflexión estratégica y global sobre buen gobierno y cambio democrático. Cuentas con diversas publicaciones en materia fiscal, en varias editoriales y también eres parte o miembro de la red de autores colaboradores de IBFD. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, agradeciendo tu tiempo. Muchas gracias, Laura. Está también con nosotros Edgar Manuel Anaya Bourgoin. Tú eres socio, por supuesto, de Anaya Abogados SC, miembro de la International Fiscal Association, donde fuiste secretario del Consejo de Administración de 2012 hasta 2016. Bueno, actualmente eres miembro del Comité Ejecutivo de IFA Central, miembro del Consejo de Administración de la Rama Mexicana y también presidente del Comité Organizador del Consejo Mundial de IFA Cancún 2022. Eres licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la ITAM, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Estudiaste posgrados, por ejemplo, en Derecho Fiscal y Derecho Energético en la Escuela Libre de Derecho y cuentas con un diplomado de Impuestos Internacionales de Duke University y del ITAM, posgrado en Amparo, el de la Barra Mexicana de Abogados y estudios de Impuestos Internacionales. Eres profesor titular de las cátedras de Derecho Fiscal e Impuestos en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y has sido también profesor de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por hacer un resumen de su trayectoria. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Laura. Tenemos también con nosotros a Jesús. ¿Qué tal? Mucho gusto. Acá estás, Jesús. Mucho gusto. Bienvenido. Jesús López Torres, también asociado de Anaya Abogados SC en el área fiscal y de planeación patrimonial. Eres miembro también activo de la International Fiscal Association, en donde participas en el comité Young IFA Network. Eres licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuentas también con estudios en instituciones de tecnología financiera en esta universidad y en materia fiscal internacional por la Universidad de Nueva York. Y eres también profesor adjunto de la materia de impuestos y de contratos mercantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, así como profesor titular en el Diplomado de Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuentas
también con diversas publicaciones en materia tributaria internacional. Una vez ya presentados formalmente, les pasamos el micrófono para que nos hagan favor ya de expresarnos qué es lo que está sucediendo con este rumor que iniciamos desde febrero del 2020 con este impuesto a la herencia. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todos. El propósito de esta plática es para tener un conocimiento un poco más amplio de lo que es las herencias, la planeación patrimonial y todo lo que gira en torno a poder proteger nuestros bienes hacia el futuro. Ha habido mucho movimiento recientemente en torno a las herencias, entonces lo que pensamos para esta plática, para hacerla dentro del tiempo que tenemos aquí con nuestros amigos de Oficinas IBS, para poder platicar eso con ustedes, lo que queremos es dividirla un poco la plática. Primero, ubicarlos en dónde estamos en México, ubicarlos en dónde estamos dentro del contexto de realidad en torno a la situación con herencias, con patrimonio, con sucesiones, y después también entrar en un tema práctico para que ustedes puedan visualizar la situación que quizás ustedes o sus familias o conocidos puedan tener y entender a qué es a lo que nos estamos refiriendo, porque podemos leer en los periódicos muchas cosas, podemos tener muchísima información de muchos lados, pero cuando no la aterrizamos a nuestro caso particular, resulta muy difícil visualizar si algo me es útil, si lo necesito, si me es conveniente o si simplemente es algo que debo dejar pasar. Entonces vamos a iniciar un poquito con la presentación. Nosotros, si ya pueden ver la presentación, esta plática tiene evidentemente un trasfondo porque si ustedes estuvieron viendo los periódicos en fechas recientes, se estuvo manejando la idea de que el grupo parlamentario de Morena presentaría ante el Congreso para discusión, dentro del paquete económico, la posibilidad de gravar las herencias. Esto evidentemente no es algo que a la gente le sea atractivo, es algo que la gente empieza a comentar, pero hay que entender un poquito el trasfondo de esto y por qué. Porque no se trata de un impuesto que sea nuevo, no se trata de una idea de un grupo parlamentario donde están partiendo tierra y empezando una cuestión que nadie había visualizado antes. O sea, estamos hablando de impuestos que existen en la gran inmensa mayoría del mundo, donde, aquí lo podemos ver, los estados están grabando desde un 55% en Japón o en países más atravesados, España como el 34% o Estados Unidos el 40%, lo que viene siendo las herencias. Y ahorita vamos a entrar en este detalle. Pero no es un tema ajeno a México, es un tema que México durante muchísimos años ha manejado. Desde épocas post-porfirianas ya se manejaba un impuesto a la herencia, se manejó, se puso a nivel federal, se puso a nivel local. Y en los años 60 se eliminó de nuestra legislación como un impuesto aparte, pero tenemos que recordar la base de dónde partimos nosotros como mexicanos en cuanto a impuestos. Nosotros como mexicanos tenemos una obligación de pagar impuestos, de contribuir al gasto público tanto de la federación como del municipio o entidad federativa de donde vivamos, para poder hacer que el gasto público pueda ser sufragado. Entonces, en México todos los ingresos se tienen que acumular y pagar impuestos respecto de ellos. Ingresos que incluyen lo que son los donativos, lo que son las herencias, lo que son las sucesiones, todo viene incluido. Sin embargo, al día de hoy existe una exención respecto de las herencias con ciertos supuestos y respecto de las donaciones en ciertos casos. Entonces, hay que entender el supuesto para ver cómo es que nuestra legislación, primero que nada, hoy en día, si bien graba todos los ingresos, absolutamente todos, entonces, Laura o Fabiola o Jesús o yo podemos tener una cuenta en Singapur,
eso es perfectamente válido. Podemos recibir una herencia de nuestros padres, de nuestros tíos, es perfectamente válido. Pero si no seguimos los procedimientos adecuados y los reportes adecuados, esto puede generar un problema, porque si bien puede estar exento, quizás tenemos que seguir un cierto camino para poder gozar de esa exención. En esta gráfica que le estamos mostrando Fabiola, podemos ver cómo ha incrementado la recaudación de los países en los últimos años. Y esto es muy importante por dos razones. Uno, estamos ante un gobierno que está haciendo obras grandes y que necesita recursos. En un país donde la economía informal es muy importante y la verdad es que lleva una muy gran parte de la economía y del movimiento de dinero en nuestro país. Esto ha llevado a que México, pese a tener una de las instituciones más importantes en el mundo en cuanto a recaudación, porque el SAT tiene sistemas y tiene metodología muy avanzada en cuanto a recaudación de impuestos, se ha escapado un sector informal muy grande de México. Y esto tiene sus repercusiones. Tiene sus repercusiones porque el gobierno mexicano necesita dinero. Todos necesitamos apoyar al gobierno mexicano para que pueda solventar sus gastos. Segundo, si no se está solventando el gasto de estas inversiones que ahorita está haciendo el gobierno, nos presentamos en la situación que el gobierno va a necesitar idear nuevas formas de recaudar más impuestos, ¿ok? Siendo los principales el impuesto sobre la renta y el IVA, va a tener que pensar en nuevas formas de recaudar. Durante el gobierno de Peña Nieto, la OCDE hizo un estudio respecto de México y existe una abierta recomendación a México de incrementar los impuestos y expresamente recomienda a México el gravar las herencias. Entonces, México no es ajeno a esta realidad. No estamos diciendo nada que si nos está acompañando alguien del SAT se sorprenda o se dé cuenta de algo que no sepa. La verdad es que tenemos varios años, en 2016, 2018 y 2020, se han presentado iniciativas para incluir en México la posibilidad de gravar abiertamente las herencias. Entonces, es un hecho que hoy en día es algo que se platica, es un día que es algo que está en la agenda legislativa de los partidos políticos y que hoy no va a salir afortunadamente, en el paquete económico, por lo que hemos estado viendo y por lo que ya tenemos presentado el día de ayer, no va a salir en el paquete económico para el 2021, lo cual es muy satisfactorio. Los impuestos solo pueden provenir de la Cámara de Diputados, entonces en senadores no debe aparecer, y si aparecen va a ser inconstitucional su creación. Entonces, estamos en buen momento para platicar el tema, pero hay que entenderlo, hay que dimensionarlo, y toda esta plática lo que tiene por objeto es ubicarlos en el plano de dónde estamos y hacia dónde vamos, porque este es un tema que sí, puede ser que hoy no haya nada, pero el no hacer nada nos puede meter en problemas. No sé si quieres continuar. Sí, claro. Hay algo también muy importante. Si hace una semana hubiéramos tenido esta presentación, nuestro tono sería totalmente otro. Amanecimos hace unas semanas con las noticias, ahorita pusimos una imagen del Reforma, pero está en prácticamente todos los periódicos, diciendo Morena va por impuestos sobre herencias y va por los refrescos también, ¿no? Impuestos sobre los refrescos. Y esta fue una medida que además hacía mucho sentido con el contexto después de la pandemia y también por las discusiones internacionales que ha habido sobre la materia. Si ustedes ven el debate político en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile, están hablando de impuestos a la solidaridad, están hablando de impuestos que habiéndose afectado tanto la situación económica de nuestro país, hoy y de todos los países del mundo y también de la región, hoy están buscando nuevas formas de recaudar. Tal vez lo que haya sido importante en este momento para la decisión de incluir o no estas medidas es también que estamos iniciando un proceso electoral
Yo no sé qué tan política haya sido la decisión de adoptar o no estos impuestos. No es materia de este webinar hablar de temas políticos, aunque como habrán escuchado de mi currículum, también son cosas que me gustan muchísimo y que es muy interesante analizar. Sin embargo, lo que sí sabemos, y a lo mejor déjenme decirlo de manera muy coloquial, es que este impuesto a las herencias se ha vuelto el coco de todos los periodos legislativos. Cada que inicia un periodo legislativo escuchamos, ahí viene el coco con el impuesto sobre herencias. Y como decía Edgar, las iniciativas que hemos visto en los últimos años, 2018, por ejemplo, ahora no llegó a una iniciativa formal, sin embargo, sí a rumores fuertes sobre estos, tienen características que podrían afectar no solamente a los más ricos, no solamente a las familias más adineradas de nuestro país, sino también a muchas familias de clase media. Por ejemplo, en 2018, como venía la iniciativa originalmente, era solamente poner una exención de hasta 10 millones de pesos al monto, por ejemplo, de la herencia que se recibiera, y grabar las herencias a partir de ahí hasta en un 30%. Entonces, imaginemos el caso hipotético de un matrimonio, a lo mejor un matrimonio de señores ya mayores, en donde los dos trabajaron fuertemente para tener, pues a lo mejor una casa que rebase estos 10 millones, lo cual en la Ciudad de México, conociendo el valor de los inmuebles, no es algo extraordinario, y llega a fallecer el señor. En ese caso, se queda la señora a lo mejor con el valor del inmueble, y tendría que a lo mejor a sus, imaginemos, 70, 80 años, pues a lo mejor hasta vender su casa para cubrir un impuesto como este. Y pues las afectaciones que pueden ser, vemos que pueden causarse, vemos que no solamente pueden llegar a familias de muchos recursos, sino también a familias que a lo mejor, como todos nosotros, nos esforzamos todos los días para ir haciendo un patrimonio. Pero independientemente de que venga el coco o no y cuándo venga, porque creo que es algo que inevitablemente vamos a tener que ver en algún momento, a lo mejor cuando las elecciones no estén tan cerca, es importante hablar de la planeación patrimonial. Y es un tema que hay muy poca cultura en nuestro país. Esto que ven en pantalla es una encuesta que hacía un periódico nacional. Y le preguntaban algo tan básico a los mexicanos como ¿por qué no tienen un testamento? Y el 52% de los mexicanos encuestados contestaron no hace falta. Entonces, cuando leí esta encuesta, la verdad es que no me sorprendí porque pues sí, tenemos el feeling de cómo somos como sociedad mexicana y también tenemos el feeling de muchas familias que llegan a corregir situaciones que se pudieron haber previsto. Pues yo no entiendo cómo el 52% no le hace falta un testamento. O sea, yo no sé si no se van a morir o no tienen planeado hacerlo. La verdad es que nadie puede asegurar cuándo va a fallecer, pero sí hay solamente dos cosas seguras en la vida, y es una frase muy famosa de Lincoln, que es el que vamos a morir y el que tenemos que pagar impuestos. Y si además de morir vamos a dejar a nuestros herederos y a nuestros seres queridos la carga de pagar impuestos y la carga de pagar cargas fiscales y cargas económicas derivadas de este fallecimiento, pues peor. Entonces, de ahí la importancia de hablar de planeación patrimonial. No sé, Jesús, si quisieras comentar sobre cómo vemos la planeación patrimonial y por qué es importante hablar de ella. Gracias, Fabiola. Sí, claro, la planeación patrimonial efectiva, como nosotros la entendemos en el despacho, no significa únicamente ver esta cuestión sucesoria. La vemos desde un punto de vista mucho más integral y, como bien lo dice la definición que presentamos en la diapositiva, incluye tanto la organización, la administración, y no solamente eso, sino también acrecentar una parte o la totalidad del patrimonio presente o futuro de una persona, y yo lo incluiría ahí, o de una familia. Normalmente la planeación patrimonial es entendida como ofrecer instrumentos o estructuras de planeación que se ofrecen como de manera general, como soluciones generales para cualquier tipo de familia. Sin embargo, en la práctica lo que nos hemos percatado es que estas soluciones generales muchas veces, además de ser muy costosas en la mayoría de los casos,
suelen generar más problemas que beneficios de los que en realidad representan. Pues se suele descuidar ciertas características particulares de cada familia o de cada persona que son necesarias entender para poder ofrecer un verdadero traje a la medida y que efectivamente tenga los efectos presupuestados y que tenga los beneficios que en realidad se plantean al momento de diseñar e implementar este tipo de estructuras. Por ejemplo, hace 2 años que, como mencionaba Fabiola, empezó a salir esta cuestión del impuesto sobre herencias. Se puso de moda que en las familias, si se tenía algún inmueble, se dejara en usufructo a los hijos, muchas veces de 8 años, 7 años, con la intención de evitar este supuesto impuesto a la herencia que se pudiera implementar. Sin embargo, si bien es cierto que esto nos puede brindar una solución y evitar el impuesto a las herencias, se deja de pensar en algunas consecuencias que lo pueden volver algo poco práctico. Si el día de mañana estas personas quisieran vender el inmueble, quisieran darlo en arrendamiento por más de 10 años o darlo en garantía para obtener algún crédito familiar, pues va a ser muy complicado ya que se va a requerir de una autorización judicial. Entonces, estas cuestiones, si bien solucionan el problema inmediato, dejan de ver cuestiones a futuro que son muy importantes considerar para dar una solución integral. Por lo tanto, en el despacho lo que hacemos es, dependiendo de las necesidades de los clientes, de la organización de cada familia, es diferente el grado de involucramiento de cada familia en cuanto a la administración de los activos. Muchas veces hay muchas familias que se involucran muchísimo y que están al pendiente del día a día de cómo va la estructura patrimonial, pero hay otras familias que no les interesa y que lo que quieren es desentenderse y tener un grupo de personas que lo pueda gestionar. Entonces nosotros primero, lo que primero hacemos es entender cuáles son esas particularidades, cuáles son esas necesidades y con base en los resultados de lo que nosotros consultemos de cada familia es que diseñamos algo. Y también algo muy importante, que es muy importante mencionar, es que la planeación patrimonial no solamente se enfoca en cuestiones hereditarias. Se deben de ofrecer soluciones a cualquier tipo de situación familiar, como pudiera ser un cambio de residencia, como pudiera ser justamente prever esta cuestión de la herencia, o bien prever algunas cuestiones que permiten tanto organizar el patrimonio en vida, y poder empezar a plantear en vida cómo va a ser esta sucesión en segundas y terceras generaciones respecto a la empresa, respecto a inmuebles o respecto a otro tipo de activos que generen cierto valor para la familia. Y también es necesario, muchas veces se ofrecen, como les decía, estas soluciones generales, sin estar de todo enterados de cuáles son las consecuencias jurídicas que pudieran representar. Por ejemplo, y esto es muy común en instituciones financieras que lo que quieren es vender productos financieros y muchas veces los efectos financieros no son los que en un momento les comentaron los bancos, las casas de bolsa o cualquier otro intermediario. Por ejemplo, el tema de los beneficiarios, que uno cuando abre una cuenta de depósito, una cuenta de inversión, ya sea en un banco o en una casa de bolsa, o cuando tenemos un seguro distinto a un seguro de vida, nos hacen designar unos beneficiarios, que si bien para que en caso de que cuando uno fallezca, reciban un cierto porcentaje de los recursos que se mantengan en esas cuentas. Y muchas veces se piensa que eso forma parte de la herencia, sin embargo, esto ni las autoridades ni los fiscalistas tenemos claro que así sea. Por lo tanto, es necesario cuidar ciertos aspectos para relacionar el testamento, la herencia, de tal manera que efectivamente estos ingresos que se obtengan por este tipo de beneficiarios estén exentos y sean tratados como una herencia, como hoy está regulado. Digo, más adelante, si se llega a reformar la ley, pues habrá que tomar unas medidas adicionales para que esos beneficios pudieran estar exentos o libres de impuestos. Sin más, pues más o menos esto es lo que nosotros hacemos en el despacho. Y lo que nos han planteado mucho Edgar y Fabiola a nosotros como integrantes del despacho es que una asesoría patrimonial bien ofrecida no solamente se queda en diseñar una estructura patrimonial y dejársela a los clientes, sino estar en constante seguimiento de esa estructura para que aseguremos que se presenten las declaraciones y avisos que ya nos comentaba Edgar
y también detectar áreas de oportunidad y cambios que se puedan suscitar en las circunstancias familiares y hacer los ajustes que sean necesarios. Entonces, sin más. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Estamos entonces en una situación donde el mundo está incluso presionando a México para que tome cartas en el asunto para tener más recaudación y para incluir un impuesto sobre herencia. Estamos en una situación en el mundo donde si los otros países están viendo que a través de estos impuestos a las herencias, ellos con sus discursos sociales o como lo queramos ver, están buscando una redistribución de la riqueza. Y nos encontramos en un momento en México donde no hay recursos, donde tenemos un partido que tiene más de la mitad de los votos necesarios para poder aprobar cualquier tipo de ley que requiera. Si Andrés Manuel López Obrador no hubiera dicho, no quiero meter ahorita los impuestos sobre las herencias, ayer se hubiera presentado un paquete económico con un impuesto a la herencia. Entonces, es una cuestión no de asustar, sino de tomar precauciones. Estamos en un momento que ahorita podemos hacer, podemos preparar y podemos continuar. Entonces, ahorita lo que queremos es primero aterrizar estos conceptos, decirles, oigan, el mundo está pendiente a esto de los impuestos a las herencias. Dos, mucha de la idea que tiene la gente de que está bien asegurada no es correcta, porque ni los documentos que firmas, ni siquiera del fondo de ahorro, ni de las instituciones bancarias, ni las casas de bolsa donde te piden un beneficiario, si no están bien, no van a hacer caer en una exención. Y aparte, tenemos una mala concepción de que las herencias son exentas y que los donativos son exentos sin hacer mayor cosa, lo cual es absoluta y totalmente incorrecto. Entonces, con esto en mente, también hay que sumarle otras circunstancias que nos envuelven a nosotros como nación. Hoy en día, muchas de las personas con las que nosotros tenemos contacto y muchos de ustedes, estoy seguro, conocen a alguien que ha dicho que es buena idea que mi hijo nazca en Houston, es buena idea que mi hijo nazca en Miami. Oye, es muy buena idea comprar una sociedad en una LLC en Estados Unidos y que esa sea la tenedora de las acciones de todos mis inmuebles y de mis activos en México. Pues en Canadá estuvo muy de moda las LPs y eso quienes saben que tienen inversiones en el extranjero saben que siempre recibieron una recomendación de constituir una LP en Canadá. Hoy a lo mejor ya no es lo que más conviene. Definitivamente. Y también puede haber gente que diga, oye, soy mexicano, estoy muy contento, soy muy orgulloso de ser mexicano, pero ahorita la situación está muy fea. O me sale una oportunidad y me quiero ir a otro lado. Entonces, el pensar en mi patrimonio no quiere decir nada más cuando no va a morir. Quiere decir tenerlo fortificado, tenerlo blindado, para que yo pueda tomar las decisiones respecto de él. Y son circunstancias que, con todo respeto, me puede recomendar mi primo, pues mira, herédale ahorita a tu hijo y no pasa nada y así ya tienes esto garantizado. Bueno, perdón, todos nos vamos a morir, incluso el hijo. Entonces, tenemos que pensar también de las formas adecuadas para protegernos. Y ahorita lo que creemos que es más conveniente para aprovechar el tiempo que nos queda es presentarles algunos ejemplos, alguna ejemplificación de cómo ustedes pueden aterrizar esto. Si gustan, algún día platicamos y los ayudamos, pero en general llévense esta idea. Llévense la idea de que hoy no va a pasar un impuesto sobre herencias, afortunadamente. Pero hoy también, si no seguimos los pasos adecuados, mis herencias, mis donativos, incluso la venta de mi casa habitación, pueden no estar exenta y puedo estarme metiendo en un problema muy, muy grave. Entonces, traten de informarse antes de tomar estas decisiones y vean estos ejemplos, ubíquense y van a ver cómo les empieza a hacer sentido lo que hacen sus familiares, lo que hacen algunos conocidos, y van a ver lo interesante que se torna esto. Y creo que estos ejemplos de los que habla Edgar, que vamos a ir platicando en los siguientes minutos, van de la mano con algunas de las preguntas que nos comparten en el chat.
Por ejemplo, algunos de ustedes, para no decir nombres por temas de confidencialidad, no sabemos quiénes nos están viendo, nos están diciendo lo fácil que es acudir a un notario y hacer una donación y que entonces hace tiempo, por ejemplo, su papá le hizo un donativo ante notario. Esto podría ser algo, sí, muy fácil, muy atractivo, pero no lo más conveniente para todas las familias. Por ejemplo, lo que decía Jesús, si su hijo no es un hombre o una mujer de 30, 40 años capaz de administrar sus bienes y de saber qué va a hacer con ellos, si no es a lo mejor un niño, un menor o un adolescente, pues puede correr grandes riesgos el patrimonio. Desde las dificultades que decía Jesús para enajenar bienes, por ejemplo, si después quieren vender ese terreno o ese departamento, si es un menor necesitarían autorización de un juez, lo cual complica mucho las operaciones. O si es a lo mejor un adolescente y se vuelve loco y dilapida los bienes. Cada familia es diferente, entonces no hay soluciones generales. Vamos a ver algo que es muy común, déjenme ponerlo en pantalla, algo que es muy común en las familias mexicanas. Muchas veces vemos que los padres deciden que hay un momento en la vida de los hijos en donde es momento de tener un departamento. O se casan y les compran la casa para que lleguen a vivir con su nueva familia. Eso es algo que muchas familias mexicanas realizan. Sin embargo, muchas de ellas no lo hacen con la formalidad necesaria. Una donación no es solamente decirle a alguien, te regalo esta casa o te regalo te transfiero estos fondos o te regalo un automóvil. Una donación es un contrato. Este es un documento legal por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Sin embargo, para que plenamente tenga efectos, debe constar en escritura pública. Por eso el comentario que nos hacían en el chat es sumamente importante. No basta tampoco con hacerlo en un documento privado, no basta con que lo firmen ante testigos, es necesario que se acuda ante notario público. ¿Qué pasaría entonces si a lo mejor los padres compran un departamento, compran una casa en beneficio de su hijo? En este caso, tendríamos que soportar que los bienes o los recursos con los cuales se está adquiriendo el inmueble provienen del padre. Si no se soporta a través de un contrato de donación realmente protocolizado y cumpliendo con todas las formalidades legales, podrían, en lugar de causarle un bien como están buscando hacérselo a su hijo a través de este donativo, meterlo en problemas, porque podría llegar el SAT, podrían llegar las autoridades fiscales a revisar con qué recursos fue que a lo mejor una persona de 23 años que va saliendo de la universidad y que nunca ha trabajado, está adquiriendo un departamento de 7 millones de pesos. Entonces, o por ejemplo, ¿qué pasa si los padres le transfieren dinero a sus hijos y después va y acude a comprar un inmueble? Tendría que también soportar esos donativos previos que le permitieron allegarse de los recursos para hacer esta adquisición. Aquí es súper común, y yo creo que ahorita todos los que nos están escuchando han oído a alguien que dice, ay, es que le estoy heredando en vida. A ver, señores, no existe. Si le haces una donación, tiene que ser una donación formal. No porque sea tu hijo y le des una casa, como dice Fabiola, está exento en lo absoluto. La ley exenta las donaciones en ciertos casos, por ejemplo, de padres a hijos. Pero la palabra donación implica un contrato, como dice Fabiola, e implica una formalidad, como nos acaban de señalar, de ir al notario. Entonces, un regalo no es una donación, aunque comúnmente utilizamos ese léxico, legal y fiscalmente no es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos las palabras y cuando pensamos mucho estos temas en hacer las cosas adecuadamente. Vamos con el siguiente ejemplo. Imaginemos que hay una persona física que aún es residente en México y que decide por temas de seguridad, lo cual esto es un tema totalmente ficticio, no sé por qué estamos pensando en estas ideas, cambiarse a vivir a Estados Unidos.
Esto es algo muy común, por ejemplo, en familias del norte del país y, bueno, lamentablemente cada vez más en todo el territorio nacional. En ese caso, al tener su green card y buscar también ya ser ciudadanos de los Estados Unidos, adquieren obligaciones en ese país. Esto podría representar altas cargas fiscales para ellos si no se hacen los tratamientos adecuados. Por ejemplo, en México se es residente si se tiene una casa habitación en México. Y en Estados Unidos se puede ser sujeto y por tanto residente en Estados Unidos para efectos fiscales desde el simple hecho que comentaba Edgar hace unos minutos de haber nacido en Houston o en cualquier estado de los Estados Unidos de América, aunque no se vuelva a pisar territorio estadounidense. Puede ser también por la decisión de permanecer en territorio estadounidense por más de determinado número de días al año, puede ser ya por tener una green card, puede ser por ser ciudadano estadounidense. En todos estos casos, tendría también obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. Y el IRS, al igual en Estados Unidos como el SAT en México, exigirán el pago de contribuciones. Entonces, en este caso, podría ser importante analizar de dónde es residente y en dónde realmente tiene obligación de pagar impuestos. Y si desea y planea cambiar de residencia, puede haber vehículos como puede ser un trust en Estados Unidos o en otra parte del mundo o un fideicomiso en México que le permita aportar parte de su patrimonio a este vehículo para continuar su administración sin sujetarlo a las obligaciones fiscales en Estados Unidos. No, y esto es muy importante porque la verdad es que todo caso es diferente, pero podemos pensar hasta en cosas un poco simpáticas. O sea, si Jesús, porque yo estoy casado, si Jesús fuera a Estados Unidos, se enamora de una norteamericana y se va a Las Vegas y se decide casar, conforme a la legislación de Las Vegas, el matrimonio no sería por separación de bienes, sería por bienes mancomunados. Entonces, cada peso que Jesús hace en México tendría que estar dividido el 50% con esa persona y esa persona tendría que tributar en Estados Unidos. Imagínense a lo que estamos llegando. Entonces, siempre hay que entender la naturaleza de cada paso, de cada acto que uno hace, porque a nosotros podemos estar pensando, y hay muchas empresas que se dedican a elaborar este tipo de trust, este tipo de estructuras, para poder decir, protege tu patrimonio. ¿Realmente lo estás protegiendo? ¿Realmente estás gastando bien tu dinero? Porque puede ser que este trust esté en Bahamas, con una sociedad en Miami, y no te sirva de absolutamente nada de protección, porque hoy en día el SAT y el IRS perfectamente saben todo lo que está en Bahamas por acuerdos de intercambio de información, en el momento todo lo que tenemos los mexicanos. Y puede ser que México te diga, oye, eso está grabado aquí, y Estados Unidos también te diga, esto está grabado acá. Entonces podemos estar metiendo nuestro patrimonio, en lugar de estarlo protegiendo, de ponerlo en un riesgo. Y más allá, si yo tengo una inversión en un lugar como Bahamas o como Caimán, yo tengo que dar información al SAT. Y si yo no la doy en febrero de cada año, puede que incluso constituir un delito fiscal. Entonces, a ver, regresemos al punto. Yo soy libre de establecer mi patrimonio, de poner los huevos en cada canasta que yo quiera para protegerlo. Y si me quiero ir a vivir a otro país, soy libre de hacerlo. Pero cada país tiene un vínculo con nosotros y va a querer que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. O sea, hay que conocerlas y hay que actuar responsablemente, porque si no, la consecuencia puede ser mucho más grave que lo que estábamos tratando de prevenir. Vamos un poco más a planeación testamentaria. Esta fue premigratoria, aunque también podría incluir temas testamentarios. Este nuevo ejemplo que vemos en pantalla tiene que ver con otra pregunta que nos estaban compartiendo en el chat. Nos decían, ¿qué pasa si mi mamá era residente en México, tenía bienes aquí en México y los legatarios, pues una me imagino que es la persona que está escribiendo aquí, que es residente en México, pero hay otros dos hermanos. Uno me decían que vive en Estados Unidos y otro que vive en Perú, o en Ecuador creo que decía, en alguno de esos dos países.
hay que ver aquí los temas internacionales. Y aquí en pantalla vemos diferentes cosas. Primero, como decíamos al principio de esta charla, hoy en México los residentes que son residentes en México están exentos del pago de impuestos sobre la renta por los ingresos que reciban por concepto de herencia. Entonces, por ejemplo, en el caso que vemos del lado izquierdo, si tienen una casa en Estados Unidos y esta casa es heredada a alguien que es residente en México, pues en principio México no tendría ningún derecho a gravar ese ingreso para efectos de impuestos sobre la renta. Otra historia es qué pasa en Estados Unidos, porque Estados Unidos también, él sí, tiene un impuesto sobre herencia, sobre sucesiones, que se llama estate tax. Y este estate tax puede causarse por dos razones. Una es porque quien fallece sea residente en Estados Unidos, imaginemos que a lo mejor el papá o la mamá que llevó a cabo esta herencia y que falleció era ciudadano estadounidense, bueno, ahí sí se causaría un estate tax, independientemente de que el heredero o el legatario fuera residente en México. Y además, si la casa, imaginemos que no era residente en México, solamente era la casa para vacacionar, digamos en Orlando, ¿no? O en Miami. Si esa casa estaba directamente poseída por un ciudadano, por el ciudadano que está falleciendo, también se causaría un impuesto sobre las herencias, un estate tax en Estados Unidos. Entonces, estos impuestos es posible evitarlos, a lo mejor a través de ciertas estructuras. Nosotros lo que hacemos es trabajar también con un asesor en Estados Unidos para evitar que, pues, más allá de tener inversiones en otros países, estas estructuras de inversión o la tenencia de esos activos se vuelvan mucho más costosa simplemente por no haber planeado. Del lado derecho, en cambio, vemos cómo pensemos que una persona que es residente en México y tiene bienes en México hereda a alguien que es residente en el extranjero. En este caso, México sí grabaría el ingreso que está recibiendo ese heredero en el extranjero. De cajón, México grabaría, en el caso de ser un inmueble ubicado en México, el 25% del valor del inmueble. Esto con independencia de que también sus países de origen, de residencia, perdón, que serían Estados Unidos, o conforme a la pregunta que nos hacían hace un rato, Estados Unidos o Ecuador, den un tratamiento fiscal a este ingreso independiente y adicional al gravamen impuesto en México. Entonces, claro que importa la residencia de los herederos y legatarios, el tipo de bienes también importa y la ubicación de estos. Ahora, nada más una pequeña anotación. Ahí ven que los herederos en los dos dibujitos, izquierda y derecha, están del lado mexicano o del lado americano. No quiere decir que sea mexicano o que sea estadounidense. Lo que quiere decir, y Fabiola hizo hincapié en esto, es que sea residente. Entonces, puede ser que yo, Edgar Anaya, nací en México, toda mi vida he vivido en México, pero compré una casa en Houston. ¿Por qué? Porque quería ver partidos de americano toda una temporada y me fui a Houston y establecí allá mi casa habitación. Y empecé a trabajar en una empresa de Estados Unidos un rato. Me regresé al año. Ese año fui residente fiscal en Estados Unidos. Y ese año yo no estoy exento ni de las donaciones, perdón, no estoy exento de las herencias. Entonces tenemos que ver un poquito, ¿cuáles herencias? No sé. De las herencias. De las herencias, sí, perdón. Tengo que ver con mucho cuidado la situación en el momento que se dé, para que yo sepa las consecuencias. Pues no es aquí que todos los mexicanos estemos exentos en las herencias. A ver, si tú te fuiste porque tuviste una oportunidad laboral en Ecuador y estableciste tu casa habitación allá por 2 años y en ese lapso muere tu padre o tu madre, en ese momento México no te da la exención que establece la ley del impuesto sobre la renta, sino que te grabaría como residente en el extranjero, porque la residencia no tiene que ver en México con dónde naciste, sino dónde tengas tu casa habitación y de dónde recibes tus ingresos. Entonces son situaciones cambiantes que hay que ver y que hay que analizar. Perdón. No, perfecto. Yo creo que estos son algunos de los ejemplos que retomamos también por las preguntas que vemos en el chat.
Y algo que es muy importante considerar es, hoy no existe un impuesto sobre herencias, es muy poco probable que exista en este proceso legislativo, considerando las situaciones que hay electorales, sobre todo las condiciones políticas. Sin embargo, también es muy probable que en el corto plazo, ante la falta de recursos del Estado, esto se llegue a dar. Independientemente de la incertidumbre que tenemos en si va a haber un impuesto sobre herencias, si se va a eliminar la exención sobre impuestos sobre herencias o donaciones, sí hay una cosa que tenemos cierta, y es que cada uno de nosotros en algún momento de la vida va a fallecer, y tenemos la responsabilidad con nuestros seres queridos de hacer que todo esto pase de la manera más sencilla para ellos, de la manera más fácil, y haciendo que todo el trabajo que han ustedes realizado durante toda su vida y el patrimonio que han logrado acumular realmente quede en manos de quienes ustedes decidan. Esto lo podemos hacer muy sencillo, como decíamos, desde un testamento, que puede ser algo muy fácil, un contrato de comodato, de usufructo, perdón, como el que hablaba Jesús, cuando así puede ser seguro para los originales titulares de los bienes, un fideicomiso que puede ser en México o en el extranjero, como el que habíamos hecho, o simplemente el organizar los activos a través de donaciones incluso existentes, pero asegurando que quien es el titular original de los bienes pueda continuar con el control, con la administración, y asegurar también que durante vida pueda gozar del patrimonio que ha formado. Muy bien. Laura, con esto, pues no sé si tengan una visión general de lo que les queríamos transmitir, y pues estamos abiertos a todo lo que gusten preguntar, y muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un resumen de los comentarios que hemos tenido en la sección del chat. También nos están viendo a través de Facebook y no tienen oportunidad de verlos que hemos estado compartiendo aquí. Dice Ignacio Núñez, bueno, por supuesto les mandan saludos y agradecimientos. Dice, tengo una experiencia familiar. Hace algunos años mi papá, sé que hemos tocado alguno de los temas, sin embargo, ¿les parece si damos lectura y retomamos ya a manera de resumen? Algunos años mi papá a través del notario hizo una donación en vida y fue algo muy práctico y económico y prácticamente libre de impuestos. En otro caso, mi prima recibió un legado, no había lazo consanguíneo, fue al notario, le extendió un original del testamento, los beneficios no querían dar la información y así se adjudicó la propiedad. Yo le comenté que de momento no cambiaría prediales ni agua, ya lleva varios años, de momento posee la propiedad jurídica y material, pero sí quisiera disponer y vender. ¿Cuánto costaría a precios de hoy esto y qué porcentaje de impuestos habría que pagar o se podría hacer una donación y tener menor pago de impuestos? Aquí, Laura, bueno, ahí traté hace ratito de retomar un poco la pregunta de Ignacio cuando hablábamos de la donación, porque efectivamente puede ser algo muy sencillo, desde acudir a notario y hacer un contrato. La verdad es que los contratos de donación son simples, pero hay que tener mucho cuidado de que no en todos los casos es la mejor solución. Del comentario de Ignacio, también es importante distinguir dos cosas. Los ingresos por herencia siempre hoy en México están exentos para residentes en México. Es decir, obviamente, si cumples con ciertas formalidades, como dice Edgar, una de ellas es declararlo ante el SAT en la siguiente declaración anual. Mala suerte si no lo declararon habiendo tenido la obligación de hacerlo, porque hay criterios que dicen que esta obligación ya no se puede subsanar. Entonces hay que ver caso por caso. Si ustedes reciben una herencia y se les fue a su contador decirles que lo tenían que incluir en su declaración anual, pueden estar ahí en una complicación de cumplimiento de obligaciones, y tendríamos que ver el caso en concreto. Pero en principio, todas las herencias que se reciban están exentas si se cumplen con estas formalidades. No importa si la que me donó fue mi vecina que me superquería y me heredó su casa. Eso estaría exento. No es lo mismo en el caso de donaciones. Las donaciones únicamente están exentas. Las donaciones importantes, me refiero a aquellas que rebasen alrededor de 100,000 pesos, están exentas si se dan entre cónyuges, entre esposos, si se dan de padres a hijos o de abuelos a nietos, o al revés, si se dan de hijos a padres. Lo que no se puede es, por ejemplo, que un hijo done a un padre
y después que este padre le done a otro hijo. O sea, esas triangulaciones de en realidad esconder donaciones entre hermanos, las donaciones entre hermanos sí están grabadas y sí se tendría que pagar impuestos sobre la renta respecto a esta. Y lo que dice también Ignacio de la regularización del predio, siempre todo es posible regularizarlo. Y es lo que tenemos que hacer, es nuestro deber legal y esto es nuestro deber moral como mexicanos. Pero obviamente regularizarlo pagando pues lo que se debe ser, no más, ¿no? Entonces, por eso es importante también contar con asesores fiscales para que se pague justamente lo que se requiere conforme a la ley. Pedro Aragón dice, he escuchado que es increíble la cantidad de elementos que se tienen que considerar al respecto de este tema. He escuchado sobre un impuesto local a la plusvalía. En caso de que apliquen este impuesto a la plusvalía, ¿cómo afectaría una herencia en caso de enajenar dicha herencia? Sí, este impuesto sobre la plusvalía también es algo que se ha escuchado mucho aquí en la Ciudad de México y en el caso, no afectaría tanto en el caso de una herencia, porque cuando uno recibe ese bien, se consideraría que no existe una plusvalía en el cambio de valor. Realmente, de hecho, se considera que el heredero o legatario continúa teniendo como costo de adquisición el que tuvo el adquirente original, es decir, la persona que haya fallecido. Pero en efecto, como dice Pedro, podría, de llegarse a implementar esto, el efecto podría ser en enajenaciones subsecuentes. Es decir, yo recibo una casa en herencia y la vendo. Pues en ese caso, sobre todo si el adquirente fue alguien de hace muchísimos años, que a lo mejor adquirió a un valor muy reducido en comparación con el valor de venta, pues ahí sí podría haber un efecto importante. No sé, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, son cosas que se pueden prever, se pueden ahorita establecer. El ingreso sobre plusvalía, la verdad es que es una idea que se ha manejado desde hace años, pero puede ser una consecuencia de otra. Y la verdad es que también hay que establecer cómo están ustedes estructurados para ver si es algo que les afectaría. Y hay formas también de protegerse y de hacerlo bien, ¿no? Tenemos una mano levantada, Octavio Rodríguez. Octavio, tenemos tu micrófono habilitado. Por favor, adelante con tu pregunta, Dario. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, Octavio. Hola, ¿qué tal? Encantado de escucharlos, muy interesante la plática. Mi pregunta va un poco más pues por los alcances, las consecuencias que ustedes verían a este impuesto en relación con el principio de mínimo vital. ¿Cómo verían en relación estos dos principios del impuesto y del mínimo vital? Mira, la verdad es que el principio del mínimo vital es algo que vimos mucho en corte hace algunos años. Sin embargo, hoy se ha descartado como un argumento en el combate o en defender la inconstitucionalidad de alguna norma. Y me parece que sería un argumento difícil en caso de que existiera o se estableciera un impuesto sobre herencias, porque al final el mínimo vital es un concepto bastante subjetivo. Para los que creo que Octavio está más familiarizado con estos conceptos que son pues más jurídicos, pero para la audiencia que no es abogado, lo que se está defendiendo es que con el principio de mínimo vital, es que ningún impuesto podría afectar la capacidad mínima de las personas, sobre todo tratándose de personas físicas, para tener una cantidad mínima que sea indispensable para garantizar su subsistencia. Y esto la verdad es que es bastante subjetivo, porque a lo mejor una persona que esté enferma de algún mal que necesita enfermedades carísimas, pues obviamente la cantidad que ellos requieren para su mínimo vital sería muy elevada en comparación con alguien que a lo mejor no requiriera hacer estos gastos para seguir subsistiendo. A lo mejor quien tiene hijos necesita un mínimo mayor para cubrir las necesidades de sus dependientes, ¿no? Entonces, es un criterio que se vuelve bastante subjetivo y creo que en el caso de las herencias tendríamos que ver el caso en específico y a lo mejor en el ejemplo que decíamos, ¿no? Los señores ya mayores que solamente tienen su casa y en caso de que se estableciera este impuesto, pues cómo la señora dejaría de tener un lugar para vivir
de tener que cumplir con la obligación de pagar, de pagar este impuesto. Pero obviamente se vuelve algo muy casuístico. No sé, Edgar o Jesús, si quisieran. Mira, no dejemos de lado que si tú recibes una donación o una herencia, finalmente estás incrementando tu patrimonio. Y lo que se está grabando, lo que se estaría grabando de entrar en realidad estos impuestos, sería ese incremento patrimonial. Entonces, realmente a mí se me hace muy complicado el decir, oye, te voy a cobrar un impuesto, incluso el 50% de algo que está incrementando tu patrimonio, hacerles frente con ese argumento del mínimo vital. Pero como dice Fabiola, tendríamos que irnos al caso específico. Si finalmente vivimos en la misma casa, compartimos las mismas cosas, yo era donde habitaba y al momento en que me graban el 50% ya no puedo tener mi casa, la tengo que vender y ya no me alcanza para tener otra casa, quizás se vuelve un argumento válido, pero es muy casuístico. ¿Me explicó? Sí, sí tendría que ser un caso muy, muy específico, como ustedes lo dicen, ¿no? Correcto. Muchas Muchísimas gracias. Jesús, ¿tú quieres comentar algo sobre la pregunta de Octavio? No, estoy de acuerdo en que es un caso muy específico y creo que en relación con estos casos que se van a ir suscitando sería muy interesante ver cómo jugaría en el caso de que haya un derecho a percibir alimentos y ver cómo se va a respetar esa parte del derecho a alimentos con este nuevo impuesto. Eso también que está diciendo Jesús es muy importante. En materia familiar tenemos que ver muchas cosas, no solamente la parte contractual, no solamente la parte notarial, de las formalidades, no solo la parte fiscal, sino también la parte de derecho familiar. O sea, cuando hablamos de familias, también existen muchos dependientes económicos. Existen a lo mejor desde personas mayores que ya se vuelven dependientes económicos, menores o personas con discapacidad. Entonces, también en las soluciones patrimoniales que ofrecemos, tenemos que considerar la seguridad de todos los miembros de la familia y su bienestar, más allá de las condiciones actuales. Correcto. Denise nos comenta, hace algunos años murió mi mamá y nos dejó a mis hermanos y a mí unas propiedades. Mis hermanos viven en el extranjero, en Estados Unidos y Ecuador. ¿Tienen que pagar impuestos en donde viven actualmente por los departamentos que heredaron aquí? Era lo que comentábamos, sí. Tanto tenían que haber pagado impuestos sobre la renta por la herencia que recibieron, si es que ya eran residentes en el extranjero, debieron de haber retenido un impuesto, sobre todo si lo que recibieron fueron inmuebles ubicados en México. Y ahora, si reciben rentas por esos bienes, también tendrían que estar tributando como residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México, es decir, como personas que no viven en México, pero están recibiendo un ingreso originado en territorio mexicano por ser aquí donde se encuentran los inmuebles que están en renta. Ahí lo que tendríamos que ver es, tú tienes a una persona que era mexicana y que se fue a vivir a Ecuador. Entonces, esa persona dejó de ser residente fiscal en México, se volvió residente de Ecuador. Entonces, al momento en que recibe la herencia, México va a decir, oye, tengo fuente de riqueza en México, ¿hay algo que me esté emanando riqueza en México? Pues sí, esta herencia. Entonces, México puede, por cajón, decirte, te voy a establecer una retención. Pongamos, por ejemplo, lo que dice la ley, 25%. Y en Ecuador te pueden decir, oye, ¿estás incrementando tu patrimonio? ¿Estás teniendo ingresos? Sí. Entonces, quizás allá te dicen, oye, lo tienes que grabar. Quizás habría que ver un poquito los convenios de doble imposición, si es que los hay, si es que no los hay, o cómo está establecida la ley ecuatoriana. Podrías acreditar lo que ya te retuvieron en México, en Ecuador, y no pagar dos veces, pero de que vas a tener que contabilizar ese tema, lo vas a tener que hacer, porque finalmente en México ya no eres un residente fiscal en México, y por lo tanto ya no gozas de la exención que marca el título cuarto de la ley de impuesto sobre la renta. Eso te lleva a que vas a tener que hacer un primer paso con una retención, más lo del otro país. Y nada más como para retomar un poquito esta pregunta en cuanto a ¿qué hay hoy? Hoy lo que tendríamos que hacer es revisar cuándo fue que cambiaron su residencia para saber si en el momento en que falleció su mamá ya eran residentes en el extranjero y ver si tenían que pagar impuestos en México o si estaban exentos
de ¿Y si ISR, presentaron aviso? y si presentaron las formalidades, entre ellas informar la herencia en la declaración. Y 2, cómo están tributando respecto a las rentas que hoy reciben. Como dice Edgar, seguramente la carga tributaria va a resultar muy reducida porque existen convenios de doble tributación. Tanto México como en Estados Unidos como con Ecuador tienen tratados para evitar la doble tributación, para evitar que se pague impuestos aquí e impuestos allá. Pero si no se ve adecuadamente y no se tiene la documentación para soportar el pago de impuestos de acuerdo a este convenio, perfectamente el SAT podría reclamar que no se está pagando impuestos sobre las rentas que se reciben en México. Ahora, ¿qué hubiera pasado si sabiendo la mamá de la persona que nos está haciendo esta pregunta, de Denise, que sus hijos iban a vivir en el extranjero, hubiera hecho una planeación patrimonial? Probablemente podría haber formado un fideicomiso en el cual hubiera aportado estos bienes y sus hijos no tendrían ninguna obligación fiscal hoy en México respecto a esto, sino que a través de una fiduciaria podrían estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales en México, seguramente a lo mejor menos gravosos de lo que hoy podría representar el pagar este impuesto por el ingreso de herencias siendo residentes en el extranjero. Bien, me voy a ir un poco más rápido por cuestión de tiempo. Dice Pedro Aragón, he escuchado sobre un impuesto local a plusvalía. En caso de que aplique este impuesto a la plusvalía, ¿cómo afectaría una herencia en caso de enajenar dicha herencia? Esa ya la contestamos. Dice Javier, si una madre está pagando un DEPA y lo hereda, al fallecer, ¿el departamento queda pagado y con el testamento basta para adjudicar al hijo? Tendríamos que ver cómo es que está documentada la propiedad del departamento. Si el departamento ya estaba escriturado a nombre de la señora, se lleva a cabo la sucesión y se adjudica, ya estaría cubierto. Si el inmueble nunca se escrituró a su nombre, a lo mejor tendríamos que seguir un proceso un poquito más complejo. Y hay un tema, llévense una cosa bien en la cabeza. Las herencias están exentas en México hoy si cumples con los requisitos que te establece la ley. Entonces, si yo no le avisé al SAT que recibí una herencia, ya no está exenta. Déjenme les pongo un caso similar. Las enajenaciones de casa-habitación, si yo voy y vendo mi casa hoy, todos sabemos que hoy en principio está exenta. Quizás tenga un límite, porque la ley ya me marca las exenciones con un límite y me marca que también no pueda hacer más de una enajenación en cierto tiempo. Pero si yo no le aviso al SAT, si yo no declaro esa herencia o esa venta de casa-habitación, pierdo mi derecho a la exención. Entonces, regresando a tu pregunta de la mamá y el departamento, oye, perfecto, quizás ya estaba adjudicada, quizás ya tenía el testamento, quizás todo salió perfecto, pero si no la declaro, tenemos un problema, porque ya no es un acto que yo pueda convalidar. Si el SAT llega y me revisa por qué tengo yo ese departamento, yo no le puedo enseñar el testamento. Tengo que enseñar el testamento y mi declaración anual, donde venga que yo declaré que recibí ese ingreso y que está exento. ¿Ok? Sí, la verdad es que es la parte por la cual nos odian a los abogados de este formalismo tan estricto, pero pues al final México es un país muy formalista y tenemos que cuidar esas formas. Sí, claro, y si me dicen, oye, me donó una casa, felicidades, ¿dónde está el contrato de donación? Ante notario. Exacto, porque si no, o sea, te lo pudo haber dado tu mamita chula que te quiere y que te adora, pero si no firmó ante el notario una donación en una escritura pública, un contrato de donación no basta. Tiene que ser en escritura pública directamente. Si no, no sirve. No, y sobre todo cuando hablamos de planeación patrimonial, siempre, o bueno, no siempre, pero la mayor parte de las veces, los bienes son bien habidos, los bienes son fruto del trabajo de varias generaciones, y es una pena que por falta de cosas tan simples como puede ser incluirlo en una declaración o ir ante notario y pagar 2,000 pesos para formalizar algo de estos documentos, se pierdan patrimonios importantes. Ahora, déjenme les pongo un ejemplo muy rápido. Oye, vamos a abrir, Fabiola y yo, una cuenta.
Nos ponemos ella de titular y yo de cotitular, ¿ok? Fabiola, en el ejemplo, ella tiene que fallecer, entonces ella fallece. No puede ser al revés. Bueno, ella fallece y yo estoy como beneficiario o como cotitular en esa cuenta. A ver, perdón, éramos dueños de la cuenta, de la bolsita. Ahora hay que ver el dinero de quién es, porque no por ser cotitulares en una cuenta el dinero es de los dos y se muere ella y me quedo yo con el dinero. ¿O es una forma de transmisión hereditaria? Tampoco. Entonces, ojo con esas cosas. Si yo abro una cuenta con mi hija, le tengo que dejar el testamento, decir que esa cuenta, ese dinero es para ella, para que esté exento. Ahí Jesús ha tenido experiencia con varios clientes que han visto cómo a veces se contrapone lo que dices en contratos de cuentas o de inversión con lo que dice el testamento. No sé, Jesús, si quieres comentar algo de eso. Sí, comentaba hace un momento que muchas veces hay discrepancia entre lo que dice las cuentas y los famosos beneficiarios que se designan en estas. Además de también incluso los titulares de las cuentas, que muchas veces son cotitulares, pero hay que comprender cotitularidad en qué sentido. Porque muchas veces es solidario, que quiere decir que los dos son propietarios del 100% de los recursos que están en la cuenta, o bien subsidiarios, que quiere decir que son al 50 y 50%. Entonces, simplemente es tener bien identificado que si van a estar por ejemplo, en el instrumento que ustedes utilicen, como en este caso la cuenta, que se sepa bien el alcance, que si no basta que sea cotitular, sino tener específicamente designado si es solidario, subsidiario, y además siempre vale la pena porque ni a las autoridades fiscales, ni a las autoridades judiciales, ni a los fiscalistas nos queda claro bien el alcance de este tipo de cuentas y por lo tanto es muy conveniente ligarlas de cierta manera, ya sea al testamento u otro instrumento que permita dejarle a todos claro quién es el propietario y cuál va a ser el destino que se le dé esos recursos en caso de que fallezca el titular de la cuenta. Tenemos un par de preguntas más, tenemos más, sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a pedir que todas las dudas ya muy específicas que ustedes tengan, por favor, consulten directamente a Anaya. Ahí hemos dejado en la sección del chat todos los datos de contacto para que se puedan poner en comunicación con ellos y expresen sus dudas. Así que si les parece bien, un par de preguntas más y concluimos. Dice, me casé en Cuba, soy mexicano, ya tenía 2 hijos. Así regresé tanto al matrimonio como a ellos en México. Después ella se fue a Miami, desde hace 10 años no he sabido nada de ellos. Nunca me divorcié. Ahora quiero hacer mi testamento porque tengo 3 hijos en México, pero ¿qué sucede con los menores o hijos ya mayores de edad de mi matrimonio con la cubana? Ya no me volví a casar y vivo en concubinato. Ay, esto sí es un tema que se tiene que ver de planeación patrimonial precisamente, porque hoy, si sigue casado con esta persona de Cuba, si tiene hijos registrados, más allá de que si sean sus hijos o no, hoy ante la ley mexicana son sus hijos y están registrados como sus hijos en México, ellos podrían reclamar, en caso de que usted llegara a fallecer, pudieran reclamar parte de su herencia. Y a lo mejor le parece injusto y a lo mejor algunos podríamos decir, bueno, que van a venir desde Miami a reclamar la herencia si no los hemos visto en 10 años, ¿no? Y seguramente lo sentiría usted injusto para los que realmente son sus hijos, quienes han estado con usted los últimos 10 años y quienes viven en México. Pero entonces la única forma de hacerlo es protegiendo a su familia actual. Y eso implica, sí, a lo mejor, o sí, seguir el divorcio, tener un testamento y además asegurarnos de que realmente, no solamente con el testamento, puede ser a través de otros actos jurídicos, quienes quiera usted que sean sus herederos, lo sean. Si son sus nuevos hijos, que sean ellos. Y no dejarles problemas de que después vengan a impugnar un testamento o a reclamar una herencia, una familia a la que no ha visto en más de 10 años. Y hay una cosa aquí bien importante. No quiero ser portador de malas noticias, pero la ley mexicana considera concubino cuando eres soltero, ¿ok? Y no te has casado. Si tú estás casado y no te has divorciado, es tu novia y no tienes derecho ella no tiene derecho alguno
ni los hijos de esa, bueno, los hijos aparte, pero es esa persona como novia, no concubina, no tiene ningún derecho sobre tu patrimonio, ni sobre muchas cuestiones que la ley mexicana protege al concubinato. Entonces, sí hay que seguir un proceso, sí tienes que hacerte muy clara la idea de que tienes que cerrar círculos, porque si no, el día de hoy, si a ti te pasara algo, tu esposa, la cubana, tiene mucho más derecho que tu compañera de vida actual. Y los hijos también hay que analizar qué derechos tienen y cómo lo tienen, porque si no, pues casi te puedo decir que se va a dividir parejo entre todos. Entonces, pero a la que vas a dejar absolutamente desprotegida es a tu pareja del día de hoy. Pues ahí están los datos de contacto. Última pregunta, dice, mi padre me dejó como beneficiario de su cuenta de banco, él ya falleció, pero en el contrato puso solo mi primer nombre y apellido. En notaría ya certificaron que soy la misma persona, pero el banco sigue sin reconocerlo y no quieren extender el cheque. Esta cuenta no viene en el testamento. Jesús, ¿quieres comentar? Sí, ahí la verdad es una cuestión que se puede resolver. Es un trámite un poco engorroso, pero se puede resolver ante la Conducef. La Conducef es una comisión gubernamental que tiene por instrucción y por función proteger a los usuarios de servicios financieros. Y en este caso, pues no es algo que quiera o no el banco. Y para eso se puede acudir ante esa institución, presentar una reclamación y ellos van a citar a un arbitraje para que vaya algún funcionario del banco y puedan llegar a un mutuo acuerdo respecto a estos recursos. Al final del día no puede disponer el banco de estos bajo este pretexto y si más ya está reconocido ante el notario que se usa también este otro nombre. Y ahora puede ser, hay veces que los bienes no están expresamente referidos en los testamentos. Sin embargo, pueden ser objeto todavía de la sucesión y adjudicarse, aunque no estén expresamente reconocidos. También habría que ver cuál es el momento o la etapa en el que la sucesión se encuentra, si eres el único heredero o heredera, no sé quién hizo la pregunta, o si hay más, y hay otras soluciones. O sea, la de Conducef es la que se plantea desde el sistema financiero, pero también desde el aspecto sucesorio o testamentario habría otras posibilidades. Y último comentario a través de Facebook nos dice con respecto a los impuestos, de los que ya se comentaron, dice quieren más de todo. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias Fabiola, Edgar, Jesús, gracias por compartirnos mucho de su experiencia. Y quienes están en Facebook les decimos Anaya Abogado 5553 350707 para que se pongan en comunicación con ustedes. ¿Dónde más podemos encontrarlos? Redes sociales, alguna otra forma de contacto para todas aquellas personas que se quedaron todavía con inquietudes, puedan hacerlo ya directamente. Claro que sí, nos encuentran en LinkedIn, en Facebook y en Twitter como Anaya Abogados y nuestros correos son edgar.anaya, jesús.lopez y fabiola.díaz, todos @anaya-medioabogados.com. Que es el mismo dominio, www.anaya-medioabogados.com. Muchísimas gracias, Anaya. Gracias a ti, Laura. Gracias a ustedes. Gracias a Anaya y gracias a ustedes también que participaron. Nosotros nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Ya recibirán ustedes la invitación porque viene también la reunión mensual de empresarios, dice Judith Bravo. Muchas gracias, Anaya Abogados. Que estén ustedes muy bien y hasta la siguiente. Gracias.